Bien, vamos a hacer un par perdón, un par de ejercicios más de modelado de circuitos eléctricos. Y, y bueno, hay que hacer ese ejercicio que está mostrado ahí en la pantalla respecto a ese circuito ERC. Hay que hallar la función de transferencia entre Y y U. O sea, Y es la salida y U es la entrada. A partir de esa función de transferencia que se obtenga, hay que obtener una representación en variables de estado y adicionalmente yo les pediría que pues establezcan condiciones para que el sistema sea estable. Recuerden que se puede analizar la estabilidad observando la función de transferencia o bien la representación en variables de estado mediante los valores propios de la matriz A. Entonces, inténtenlo, por favor, el ejercicio. Ok, profe. Bueno, aprovecho para comentarles que de acuerdo al calendario, el examen, como ya les había dicho, está contemplado para el miércoles 7 de abril, pero ese día solamente tenemos una hora de clase y el viernes, que sería viernes 9, pues tenemos las 2 horas de laboratorio como el día de hoy. Entonces vamos a pasar el examen para ese día, para el viernes 9 de abril de 8 a 10. Les voy a dejar una lista de ejercicios, la tarea, ahí en Classroom, ahí les pondré la fecha límite para entregar. Esto es con fines de evaluación del curso, que no recuerdo la verdad en este momento si les dije al principio, en los parciales es 20% tareas y simulaciones y el 80% examen. Por si no lo había dicho, pues ya ahora se los estoy diciendo. Ok, profe. Está bien, profe.
Profe, ¿la representación en variables de estado la hacemos de cualquier forma? En la forma canónica controlable. Ah, ok. Gracias. Bueno, vamos a ver la probable solución. Bueno, entonces son tres cosas las que nos piden. Es hallar la función de transferencia, una representación en variables de estado y las condiciones para que el sistema sea estable. Entonces, pues es un simple circuito RC. Pues una opción sería poder hallarla. Es un sistema con un capacitor. Recordemos que en un circuito eléctrico, pues se eligen típicamente, no necesariamente así, pero la selección más idónea es que se elijan voltajes en capacitores y corrientes en inductores como las variables de estado. Entonces, para hallar la representación en variables de estado en forma directa, pues podríamos encontrar una ecuación diferencial de primer orden que involucre a la derivada del voltaje en este capacitor, que esa sería su corriente, ¿verdad? La corriente en el capacitor pues es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Y lo que tendríamos que hacer pues es encontrar esta corriente I que está aquí en términos de los demás elementos del circuito. Eso nos permitiría escribir la representación en variables de estado en el dominio del tiempo. Pero otra forma de hacerlo, porque me están pidiendo la función de transferencia en primera instancia, pues es transformar, como ya habíamos visto, el circuito al dominio de la frecuencia compleja S. Entonces al capacitor pues le corresponde una impedancia de 1 entre SC y a cada resistor le corresponden unas impedancias R1 y R2. Entonces, como se puede apreciar, pues el paralelo de la impedancia del capacitor y en la impedancia del paralelo del capacitor y del resistor 1, pues lo podemos llamar una Z1, y haciendo las cuentas, pues esa impedancia Z1 es R1 entre R1, C1S, bueno, C en realidad, ¿no? Porque es un solo capacitor, R1CS más 1. Pues ya lo que se muestra en el dominio de la frecuencia, pues eso es un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces, como me interesa calcular la salida, pues esa salida pues es el voltaje de entrada U por R2 entre R2 más Z1. Así de simple, usando cuestiones básicas de circuitos. Entonces, haciendo las cuentas,
pues eso es UDS por R2 entre R2 más R1 entre R1CS más 1. Y haciendo las manipulaciones algebraicas necesarias, pues la función de transferencia que nos solicitan en primer lugar, pues es R2 por R1CS más 1 entre R2 por R1CS más 1 más R1. Esa sería la función de transferencia que me están solicitando. Como pueden ver, el sistema es de primer orden, tiene un 0 y un polo, ¿verdad? Entonces, para hallar la representación en variables de estado, pues podemos desarrollar tanto el numerador como el denominador. Como vamos a sacar la representación en variables de estado en la forma canónica controlable, pues necesitamos, pues, en ese caso, que el coeficiente de la potencia más alta en el denominador tenga un coeficiente unitario. Entonces, pues, hacemos las manipulaciones correspondientes, desarrollo el numerador y el denominador, y bueno, divido arriba y abajo por R2, R1, C1, o C, que es el coeficiente que acompaña a la variable S, y eso me da esta expresión, que es S más R2 entre R2, R1C, sobre S más R2 más R1 entre R2, R1C. El de arriba todavía se puede simplificar, ¿verdad? Me quedaría 1 entre R1C. Ahí disculpen el subíndice de la capacitancia, pero no hay problema, ¿no? Es C1 o C es indistinto. Bueno, esta expresión que estoy resaltando ahí, pues no es difícil ver que se puede escribir como un B sub 0S más B sub 1 entre S más A sub 1. En este caso es un sistema de primer orden, entonces todas las matrices involucradas en la representación en variables de estado son escalares. Hay que tener cuidado con eso. En este caso B0, pues lo identificamos que es un 1. El B sub 1 es R2 entre R2, R1C, o como ya decía, 1 entre R1C. Y el A sub 1, pues es R2 más R1 entre R2, R1C. Bueno, la representación en variables de estado, pues la matriz A, y como decía en este caso es escalar, pues es simple y sencillamente menos A sub 1, que es menos R2 más R1 entre R2, R1C. B, pues si se acuerdan en la forma canónica controlable, es un vector que tiene puros ceros y al final un 1. En este caso, como es escalar, pues nada más queda el 1. Y el vector C, si recuerdan, el primer elemento es B sub n menos A sub n B0, luego B sub n menos 1 menos A sub n menos 1 B0. En este caso el B0 vale 1, nada más hay un elemento que es B sub 1 menos A sub 1 B0. B0 vale 1, ya tenemos los valores de B sub 1 y A sub 1. Pues aquí hacemos las cuentas, simplificamos y pues aquí al final me queda que C es menos 1 entre R2C. Entonces, la representación en variables de estado es una sola variable de estado, llamémosle X. Entonces, la representación en variables de estado quedaría X punto igual a menos R2 más R1 entre R2, R1C1 por X, más U, porque es B por 1, y la salida Y es menos 1 sobre R2C por X. Bueno, condiciones para que el sistema sea estable. Bueno, lo podemos hacer a partir de la función de transferencia o bien de la representación en variables de estado. Bueno, hagámoslo primero observando la representación en la forma de función de transferencia. Pues recuerden que para que un sistema sea estable, pues todos sus polos deben de estar en el semiplano izquierdo del plano complejo. Entonces, este sistema, como ya mencionaba, tiene un 0 y tiene un polo. Particularmente, como me interesa la estabilidad, pues el polo de ese sistema se encontraría donde S más R2 más R1, entre R2, R1, C1,
sea igual a 0. Eso me va a dar que S sea igual a menos R2 más R1 entre R2, R1, C1. Y bueno, pues para que esté en el semiplano izquierdo del plano complejo, pues esas cantidades R2 más R1 entre R2, R1, C1, pues tiene que ser positivo. Que es el caso, ¿verdad? O sea, todas las cantidades aquí involucradas son positivas. Entonces, pues este es positivo y por tanto, pues el menos esta cantidad, pues es negativo. Entonces, pues el sistema es estable siempre que todo esto que está aquí sea positivo. Como R2, R1 y C1 pues son cantidades positivas, yo puedo multiplicar en ambos lados por esa cantidad sin que se invierta la desigualdad y lo que me va a quedar es que R2 más R1 sea positivo. Es lo que estoy colocando aquí. Aquí tengo yo un error para que una vez que suba yo el PDF ahí a Classroom, ustedes que son muy hábiles para eso, pues corrijan su PDF, ¿no? Aquí está mal. Aquí yo pongo que la consecuencia de que esto sea positivo es que R2 más R1 sea mayor que R2, R1. Eso es incorrecto. En realidad es que, como ya decía, como R2, R1 y C1 son positivos, yo puedo multiplicar arriba y abajo de esta desigualdad en ambos lados por esta cantidad y no se invierte el sentido de la desigualdad. Pues aquí realmente la condición es que R2 más R1 sea positivo, que siempre es el caso, o sea, ese sistema siempre va a ser estable. A partir de la representación en variables de estado, pues lo que se pide es que los valores propios de la matriz A tengan parte real negativa. En este caso, el único valor propio de la matriz A, que es escalar, pues es A sub 1, ¿verdad? O menos A sub 1. Entonces, me da la misma condición, ¿verdad? Que antes. Esto tiene que ser positivo para que sea negativo, el valor propio. Y llego a lo mismo, a esta inecuación que escribí acá abajo, que vuelvo a repetir, es incorrecta ahí como la escribí, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. No, no, profe. Bueno, vamos a hacer uno más. Voy a intentar, no prometo nada, voy a intentar yo también trabajar en estos días de descanso, supuesto, para subir otros ejemplos más que les ayuden a ir preparando el examen. Pero los ejercicios de la tarea seguramente les van a ayudar, les van a ser útiles para que practiquen. Bueno, un ejercicio más, o dos, que de hecho son parte de la tarea. Pues es lo mismo, hay que hallar la función de transferencia, una representación en variables de estado, perdón, y establecer condiciones para que el sistema sea estable. Entonces, pues va a ser este par de circuitos, ¿no? Por lo menos ahorita vamos a revisar el primero de ellos. Aquí la anotación del libro donde los extraje, es un tanto cuanto distinta a la que estamos acostumbrados. Este símbolo, pues ya saben, es un amplificador operacional. Ya han trabajado con él. Sería, la terminal no inversora no aparece. En el texto de donde extraje el ejercicio, pues eso significa que la terminal no inversora va a tierra. Es la configuración clásica que ya han visto ustedes antes, ¿no? Un amplificador en configuración inversora. Entonces, aquí no se muestra tampoco la tierra de la señal de entrada que es Bin ni de la salida que es Bout, ¿no? Pero se sobreentiende, es una notación en circuitos eléctricos. Lo repito, aquí faltaría un signo más, aquí donde estoy señalando, ahí faltaría el signo más y ese signo más conectado a tierra. Entonces, hay que hacer el obtener la función de transferencia, en este caso de Bout de S entre Bin de S. Ok, para ese ejercicio, si se dan cuenta, pues es R2, R1 y un C en paralelo con R1.
aquí en la terminal inversora y en la retroalimentación una RF. Y en el otro circuito, pues es a la inversa, ¿verdad? Este arreglo que está aquí de impedancias, pues ahora está en la retroalimentación y el entrado en simple resistor. Y misma historia, ¿no? Aquí no se muestra la terminal no inversora, pero esa va a tierra. Entonces, por favor, trabajen ahorita en estos minutos en este de arriba, ¿no? El procedimiento es exactamente el mismo. Recuerden que, bueno, luego lo que he notado ya a lo largo de los años es que luego, a pesar de que les explico que pueden transformar el circuito al dominio de la frecuencia, como lo he hecho ya en 2 o 3 ejemplos, siempre intentan hacer el análisis de circuito de la manera en la que lo aprendieron en el curso correspondiente. Entonces no se complica en la existencia, o sea, es para los propósitos de lo que nos interesa a nosotros es más fácil transformar al dominio de la frecuencia porque nos interesa encontrar funciones de transferencia y la función de transferencia, si recuerdan, es válida ante condiciones iniciales cero. Entonces, pues, todo el análisis que hacían de encontrar el cero más, el cero menos y demás aquí, vale para dos cosas, ¿no? Si me escuchan los profesores que dan circuitos, pues me la van a mentar, pero en realidad es que aquí para el modelado que necesitamos con fines de los siguientes cursos, pues la transformada de Laplace es muy útil, ¿no? Entonces, pues no se complica en la existencia. Bueno, adelante, por favor.
Profe, ¿podría...? Ah, ya. Bueno, vamos a ver la solución. Bueno, pedían otra vez la función de transferencia, la representación en variables de estado y condiciones para la estabilidad. Entonces, de nueva cuenta, aquí sí ya yo le pongo la terminal inversora, no inversora tierra, aunque acá ya no la pongo. Pues transformando el circuito al dominio de la frecuencia, pues es como antes, ¿no? O sea, aquí hay una R2, una Z1, una RF. Y Z1, pues es el paralelo de R1 con C. Entonces, R1 entre R1 CS más 1, como antes en el ejemplo anterior. Y bueno, la función de transferencia, si recuerdan, en un ya transformado el circuito al dominio de la frecuencia, en un circuito como este con configuración inversora, pues la función de transferencia entre la salida y la entrada, pues es menos la impedancia en la retroalimentación sobre la impedancia en la entrada inversora. Entonces, en este caso, pues la ganancia o la función de transferencia B out de S entre B in de S es igual a menos RF entre R2 más Z1. Es lo que estoy colocando aquí. Si hacemos las cuentas, R2 más Z1, pues me queda como R2 por R1 S más 1 más R1, R1 C1 S más 1. Y la función de transferencia ya, pues haciendo aquí las cuentas, pues me queda menos RF por R1 C1 S más 1 sobre R2 por R1 CS más 1 más R1. Esa sería la función de transferencia que me están solicitando. Bueno, para hacer la representación en variables de estado, pues de nueva cuenta, pues desarrollo, ¿verdad? Para obtener los polinomios en el numerador y el denominador. Es un sistema de primer orden. Si hago ese desarrollo, pues me queda esto es menos, todo esto que está aquí del lado derecho. Y divido arriba y abajo por R2, R1C para dejar este coeficiente unitario, pues me queda este desarrollo que está aquí. Según yo, si me equivoqué, bueno, otra vez lo corrigen, ¿no? Pero me parece que no me equivoqué. Es menos RF entre R2 por S menos RF entre R2, R1C, S más R2 más R1 entre R2. Y eso pues es igual a un B0S más B1 entre S más A sub 1. Pues la matriz A es menos A sub 1, menos esto. El B pues es un 1, ¿verdad? Sería 0, 0, 0, 0, un 1, pero en este caso no, ese escalar es un 1. Y C pues es B1 menos A1 B0. El B0 en este caso no es unitario, el B0 es menos RF entre R2. Y bueno, ahí hacemos las cuentas para calcular cuánto vale. Que según yo, pues vale esto que está aquí. Y listo, esa sería la representación en variables de estado. Bueno, a lo mejor ahí lo que faltaría es escribirla como X punto igual a A por X más B por U, Y igual a C por X, ¿no? No tiene mayor dificultad en este caso.
Bueno, para que el sistema sea estable es exactamente la misma condición que en el circuito del primer ejemplo del día de hoy. Otra vez aquí me equivoqué yo. En realidad la condición que resulta es que R2 más R1 sea positivo. Y los argumentos son exactamente los mismos. ¿Sí? Nada más ahí en C, creo que era más, en segundo término era R2 más R1, ¿no? Perdón, ¿en C qué? Ajá, el segundo término de los dos términos finales, en el segundo es R2 más R1, ¿no? Sí, ahí está. Sí, R2 más R1, perdón, sí. Sí, les digo que si está algo ahí incorrecto, pues ahí lo pueden corregir. Obviamente ustedes en el examen no pueden hacer eso, ¿no? Si hacen eso que hice yo, pues telas. Como suelo decir en estos casos, para adentro. Bueno, entonces, pues no sé si existe alguna pregunta o alguna observación más. Creo que no, profesor. No, profe. Bueno, quería comentarles de una buena vez, pues yo pertenezco a un grupo de trabajo que, pues mayormente los miembros del equipo de trabajo hacemos aplicaciones del control, de la ingeniería de control automático, tanto a sistemas lineales como no lineales. Pues la ingeniería de control, pues realmente es una parte fundamental de la ingeniería en mecatrónica. Y concretamente nosotros hoy en día lo que hacemos es aplicar esas técnicas de control a motores eléctricos, ya sean de corriente directa o de corriente alterna, y el manejo de esos, a los dispositivos que se utilizan para el manejo de esas máquinas eléctricas que conocemos como convertidores electrónicos de potencia. Ustedes este semestre están llevando la materia de electrónica de potencia, donde aprenderán a hacer algunos convertidores, entre ellos los clásicos rectificadores y algunos convertidores de corriente directa a corriente directa en varias configuraciones. Aprenderán a diseñarlos. En los cursos de control, pues, entre otros sistemas, se utilizan esos para ejemplificar el uso de las técnicas. Pues concretamente en nuestro grupo de trabajo, les digo, estamos interesados en el control de convertidores electrónicos de potencia y máquinas eléctricas. Y se aplican entre los compañeros, pues está el profesor Abad, que él pues tiene mucha experiencia en lo que son los FPGAs, que me parece también llevan esa materia este semestre, creo que se llama circuitos lógicos reconfigurables o algo así. Pues todo eso que ustedes van a aprender, si se preguntan, se siguen haciendo la pregunta hasta hoy en día de para qué sirve todo eso, pues sí tiene aplicación todo lo que están aprendiendo. De hecho, pues muchas cosas que ustedes vieron en sus primeros cursos de física y matemáticas, pues ahora están resultando ser útiles. Por ahí yo les hablé del teorema fundamental del álgebra, a lo mejor alguna vez se los mencionaron y no sabían para qué servía eso, el desarrollo en fracciones parciales, todo es útil. Y quería mostrarles aquí un ejemplo de lo que hacemos con la finalidad de hacer propaganda. ¿A qué me refiero? Que bueno, va a llegar un momento en el que o bien tengan que hacer su servicio social, que dado el modelo de universidad al que pertenecemos, es difícil que hagan el servicio social en algún lugar que no sea la propia universidad por el modelo, ¿no? Que tenemos que estar profesores y alumnos de tiempo completo en la universidad. Pero la mayoría de los jóvenes hacen su servicio social con los diferentes profesores, no necesariamente del instituto, sino de otros institutos.
Entonces, pues hay una opción de hacer servicio social con nosotros, cualquiera de los miembros del grupo de trabajo, este grupo de trabajo es liderado por el doctor Linares. Está el doctor Linares, el profesor Abad, está un servidor, está el doctor Carlos García, el doctor Marco Antonio Contreras, y algunos otros profesores, como el doctor Arturo Hernández, que está en mecánica automotriz, y varios jóvenes que han estado haciendo sus tesis de licenciatura y maestría con nuestro grupo de trabajo. Entonces es una invitación para que vayan pensando, va a llegar un momento en el que hagan su servicio social. También, aunque la mayoría, pues, los periodos de estancias profesionales lo aprovechan para ir a ver qué hay en otros lados. Hay quienes, pues, sus recursos no les permite hacerlo de esa manera y también optan por hacer sus estancias con nosotros, desarrollando todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, aunque un gran porcentaje de quienes egresan hacen el examen de Ceneval para poder titularse, pues también siempre queda la opción de hacer una tesis, sobre todo para aquellos que posteriormente quieran hacer un posgrado, pues siempre la experiencia de hacer una tesis les es muy útil cuando van a hacer ya la tesis de posgrado. Entonces, cualquiera de esas cosas que he mencionado, ya sea el servicio social, las estancias o el desarrollo de una tesis, pues lo pueden hacer con nosotros, pueden ir repensando. Y bueno, quería mostrarles pues uno de los trabajos más recientes que se han hecho. Pues hay un tipo de dispositivos que son los inversores. Los inversores lo que hacen es convertir la corriente directa en corriente alterna. Básicamente se utiliza para alimentar pues, motores de corriente alterna. Y bueno, este es un trabajo que contribuimos un servidor y el doctor Linares. Por el contenido, el que realmente es experto en esa área es el profesor José Antonio Juárez Abad, que seguro ya han oído hablar de él, es el profesor Abad. Y bueno, en este caso es una implementación en un dispositivo FPGA de técnicas de modulación por ancho de pulso para manejar inversores de un tipo que se conocen como inversores multinivel. Entonces, este es un trabajo que recientemente fue, bueno, hace como 8 meses fue sometido a esta revista, que es la revista de la Institución de Ingeniería y Tecnología, se llama IET Power Electronics. Y bueno, aquí está el trabajo, este es el resultado de lo que nosotros hacemos. Seguramente pues se los voy a subir ahí al sitio de Classroom, seguramente no van a entender mucho, pero cuando concluyan su carrera estoy seguro que sí podrán entender mucho de lo que está. Entonces van a aprender FPGAs, probablemente no toda su potencialidad. Un curso de FPGAs no alcanza, o el circuito que digo, el curso que llevan ustedes no alcanza para tanto. Pero aquí está la aplicación, o sea, sí sirve lo que ustedes están estudiando, ¿no? Incluso esto de los FPGAs, pues está en boga el día de hoy. Muchos de sus colegas, podemos hablar ya de que ya han egresado, se han ido a trabajar en el desarrollo de sistemas embebidos basados en FPGA. Este es un trabajo se aplica a un inversor, que en este caso es alimentado por un conjunto de paneles fotovoltaicos para alimentar, en este caso, no necesariamente un motor. Bueno, aquí en la figura, aquí está el diagrama eléctrico del inversor, que ya aprenderán en el curso de electrónica de potencia qué es eso.
pero en este caso está alimentando una carga RLC. Y pues de lo que trata el artículo es de la implementación de las técnicas de modulación por ancho de pulso para manejar el disparo de estos elementos en cada una de las celdas, así se le denomina, del inversor, para lograr que en la salida pues se tenga una señal lo más parecida a una senoide. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Aquí, pues los paneles que se están mostrando están en la parte superior de los laboratorios. Una tarjeta de FPGA distinta a la que ustedes aprenderán a usar en el curso. Bueno, dada la pandemia, creo que ni la van a ver o la van a conocer en foto. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Es desde ya hacerles una invitación a que, si están interesados, pues adelante, ¿no? Pueden contactarme o bien a cualquiera de los miembros que pertenecen al equipo de trabajo. Aquí están las señales de lo que se obtiene en la salida. Esta es una señal que, bueno, es prácticamente no se aprecia muy bien, pero es una senoide. Ese es el resultado. Este es un diseño propio del profesor Abad. Vamos a ponerle ahí Abad Corporation. Es un dispositivo que permite conectarlo a una tarjeta de FPGA, se llaman PMOS. En este caso es un convertidor analógico a digital de Texas Instruments. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Obviamente, pues yo nos hacemos publicidad a nosotros, pero pues sí deberían de saber que los demás profesores que les dan clases también hacen pues también hacen investigación. O sea, nuestro quehacer no nada más es la docencia, sino también la investigación. Por ejemplo, el doctor Alberto Antonio, que ustedes seguramente fueron sus víctimas, pues él es especialista en el área de vibraciones mecánicas y últimamente había estado trabajando con el diseño de perfiles aerodinámicos para aplicarlos en generadores eólicos de energía eléctrica. El doctor Manuel, pues también el jefe de carrera, pues igual ya lo conocen. Él trabaja últimamente con el desarrollo de mecanismos para rehabilitación, mecanismos robóticos para rehabilitación. La doctora Esther trabaja en algo muy parecido. De hecho, ella, el doctor Manuel, el doctor Alberto y el doctor Gabriel Arios de mecánica automotriz, es otro grupo de trabajo. Ellos trabajan todo lo de mecánica, ¿no? Principalmente, la mayoría de ellos son especialistas en el análisis de vibraciones mecánicas, que por cierto es un área de las optativas, ¿verdad? Que hay. El doctor Orantes, por ejemplo, trabaja lo que son la supervisión de procesos, que es otra área de las optativas. El doctor Roosevelt, bueno, ambos, el doctor Roosevelt y el doctor Orantes, ahorita están de sabático, pero el doctor Roosevelt trabaja con cuestiones apegadas a procesamiento de señales, reconocimiento de patrones. Bueno, la doctora Laura, que pues este semestre pues tuvo que irse de licencia, pues ella pues es del área de química, pero se ha puesto en contacto, por ejemplo, con el profesor Abad para hacer algunas aplicaciones a lo que ella hace de la ingeniería en electrónica y mecatrónica. Y el doctor Richard, pues pues él trabaja cuestiones de control también, muy en conjunto con el doctor Marco Contreras de electrónica. Pero ese es el panorama de lo que hay, les decía, para que lo vayan pensando, ¿no? Si hay
en cuanto a tres cosas que les decía, ¿no? Su servicio social, sus estancias y la tesis, ¿no? Profe, ¿Sí? una pregunta, bueno, es que como no nos han pasado muy bien la información y más con lo de que no sabemos cómo vaya a estar este año de las estancias y el servicio, para el caso del servicio social, ¿es a partir de un semestre en específico o cómo funciona? Sí, sí, el servicio social lo tienen que hacer a partir de, creo que tienen que tener el 75% de los créditos. Entonces, si se sacan las cuentas, pues creo que ya debieron de haber terminado séptimo semestre para que puedan iniciar el servicio social. Entonces, el servicio social, pues tienen que, pues están las personas encargadas, ¿no? La licenciada María Luisa es la encargada de esa área, pero se acercan con un profesor, y el profesor pues se tiene que poner en contacto y entregar unos formatos y demás, ¿no? Entonces, el servicio social pues es algo reglamentado, creo que hasta en la Constitución. Son, me parece, 480 horas de servicio social. Entonces, en el caso ahorita dada la pandemia, pues al menos el año pasado, pues a los que estaban por egresar, que un requisito de titulación es el servicio social, pues muchos que ya lo habían iniciado lo terminaron a distancia, ¿no? La verdad, me agarras en curva, desconozco qué pasó con los que todavía no han hecho el servicio social. Las estancias el año pasado se las dieron por válidas, porque pues no se podían mover a ningún lado, ¿no? Entonces, a los que estaban en ese entonces en sexto, terminando sexto y terminando octavo, se las dieron ahora sí que de gratis, ¿no? Este año, yo no creo que vaya a ser así. Todo parece indicar que puede haber un regreso en el verano. Entonces, pues quién sabe cómo se vaya a manejar, ¿no? Pero esa es la situación del servicio social. No sé si te ayudé o te confundí más. No, sí, profe, nada más, esa era mi duda principal, a partir de qué semestre se podían realizar. El servicio social es terminando séptimo. Ok, profe, gracias. ¿Algún otro comentario? Creo que no, profesor. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, pues nos vemos el lunes, creo que 5 de abril, me parece. Pues traten de despejarse un poco, tanto para ustedes como para nosotros. Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje es complicada, tienen uno que invertirle más tiempo. Pues traten de descansar. Yo no les prometo dejarlos en paz. Como ya les decía, les voy a dejar una tarea, pues la tendrán que hacer ahí en sus ratos que puedan tener. Me imagino que los demás profesores igual les dejarán tarea, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo que hay que hacer para lograr el objetivo de tener un título, ¿no? Pues que fuera del trabajo que les dejemos, pues que la pasen bien, háganle llegar un saludo a sus familias de mi parte, por favor. Gracias, Muchas profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe, buen día.